Bien, hoy quisiera hablar del tema más hablado de este nicho y es el tema de el nuevo orden mundial, el gobierno negro, el gobierno bajo las sombras y todo este tipo de situaciones que siempre se repiten en cada tema de conversación, siempre sale a relucir ese famoso tema que muchas veces no se da por hecho, pero muchas veces también no se pone en duda, sino que hay un colectivo bastante grande que cree que hay una fuerza mayor que determina las acciones o los eventos mundiales por más de 10, 20 o 30 años de distancia. Y el tema aquí es reconocer dos cosas: qué es lo que está a nuestro control y qué es lo que no está a nuestro control. Si ustedes observan el mapa que les muestro en pantalla, se ve simple en estos dos círculos concéntricos. Hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que no están, por más acciones que uno haga, pensamientos, gasto de energía, etcétera, no está en nuestro control. Entonces, sí, si uno se pone a investigar sobre este tema, uno va a caer rápidamente en esa conclusión de que hay una fuerza mayor o un gobierno bajo las sombras que dirige ciertos eventos dentro de los distintos sectores de la sociedad: economía, política, sociopolítica, sociología, socioeconomía, etcétera, etcétera. Todos los sectores sociales: el entretenimiento, el deporte, la moda, la tecnología, las redes de información, los medios de comunicación y así una larga lista, que esos eventos extraños parecen aislados, pero cuando uno le da una unión de eventos no tan agradables, uno cae en la conclusión de que sí, ahí hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver en la televisión o en las mismas redes sociales. Y eso es bastante delicado, porque hay algo que está muy claro: toda persona que se rebela contra el sistema tiene el mismo destino que ya usted ha imaginado. Desde Galileo, desde Jesucristo, desde cualquier persona que, si usted ve su biografía, verá cómo acabó, y cuando usted observa con detenimiento, esa persona empezó a hablar del sistema y de las cosas que no gustaban del sistema. Y aparentemente esa persona sufrió un accidente o se auto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante delicado, porque si yo empiezo a nombrar aquí un Cancerbero, un Frank Suárez, un Bob Marley, etcétera. Es decir, usted se puede imaginar cualquier cantidad de nombres que en este momento no se me viene en la mente, pero usted puede llegar a esa conclusión de que toda persona que se rebele contra el sistema tiene el mismo destino. Pero esto que acabo de decir es el mensaje que precisamente el sistema quiere que llegue a esa conclusión. El mayor ejemplo sería Jesús, más allá de la existencia o no existencia de dicha persona, que también eso es una manera también de mantenernos divididos, porque para mí lo importante es su mensaje y no tanto su persona. Pero vamos a tomar estos 3 minutos e imaginar que existió. Su final fue la cruz. ¿Y cuál es el mensaje para mí que quiere dar el sistema con esto? No te rebeles contra el sistema, porque si te rebelas contra el sistema, incluso un Dios encarnado en la tierra va a morir en nuestras manos. Y por lo tanto, aparentemente cualquier lucha social o de revolución, la revolución
es un cambio radical de un estado A a un estado B. En poco tiempo, ante el cataclismo o el caos social que puede generar ante una molestia determinada, y ante cualquier tipo de revoluciones, etcétera, va a fracasar porque hay un sistema ya montado desde hace miles de años. Eso no es un sistema o un problema de capitalismo o socialismo. Esto es un sistema que viene desde los sumerios, desde los judíos, hace desde 1500 a 3000 años atrás. No es algo nuevo del siglo XXI, del siglo XX. Ese es el mensaje que nos quiere hacer ver el sistema para apaciguar cualquier tipo de iniciativa o revolución. Pero yo me voy a quedar con una frase de Cancerbero, Tyrone González, un rapero venezolano, del cual yo hago mención a veces en mis videos. Y es el siguiente: no habrá revolución sin evolución de conciencia, pero depende de ti la diferencia. No habrá revolución sin evolución de conciencia, depende de ti la diferencia. Si usted ha visto en la historia inmediata, y eso que yo no soy político ni nada por el estilo, hay personas que buscaron la revolución, pero tarde o temprano esas acciones fallan. Fallan por distintos factores, principalmente por factores ideológicos, que aunque la buena intención esté, la ideología más temprano que tarde hace que la persona se radicalice y caiga en una bipolaridad política o social y termine cayendo porque es insostenible. Punto. Entonces nos vende el sistema o la sociedad una llave falsa, y es: las soluciones están en el exterior. Fácil. O en la religión o en la política, en un político o en un representante religioso o en un libro determinado o en una denominación determinada. Y esto, más otras cosas, pero principalmente estos dos que más o menos me dedico en el canal, no los venden y no los quieren meter frente a los ojos como la solución. Pero si ustedes ven una y otra vez el estudio de la historia inmediata y pasada, no ha funcionado, ha evolucionado, pero no tiene la capacidad de darnos las respuestas, no tiene la capacidad de darnos una paz sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres que tenemos fricciones, tenemos ideas distintas, hay pluralidad, todo lo que tú quieras. Pero esta venta absurda de vendernos una solución exterior nos hace olvidar lo que la frase de Cancerbero decía. Primero debe haber una evolución de la mente, del individuo, de las cosas que uno quiere, de las cosas que uno hace. Por eso es importante la famosa frase cliché filosófica: conócete a ti mismo, porque si no serás una marioneta del sistema, de la política, de los políticos, de la religión y sus representantes religiosos. Entonces, en vez de vender un discurso político o un nuevo líder político o una persona con rasgos de Mesías que nos va a sacar de los problemas porque la sociedad en conjunto no pudo, es preferible que cada uno tome las riendas de su vida y empezar a evaluarse realmente, tanto a nivel intelectual, a nivel de acciones, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de proyecto de vida, a nivel de trabajo, a nivel de colaboración de alguna manera, de tus talentos, de tus dones, de tus herramientas hacia la sociedad. Aportar algo, aunque sea cualquier cosa, ayudar a una persona a cruzar la calle. Esas pequeñas acciones que no son famosas, porque el periodismo le da voz precisamente a las cosas malas. Usted lee la noticia, usted lee o ve la televisión o ve los principales medios de comunicación digitales y vas a ver noticias malas. Y eso no es que hay, porque siempre pasan noticias malas, ¿no? Ya a través de las décadas de que existe la noticia, saben que una noticia amarillista, una noticia de accidente, una noticia de shock causa más impacto y por lo tanto más rating, más lectores o más espectadores. Y funciona, porque los seres humanos, eso ataca la parte más
primitiva del ser humano, el impacto emocional. Entonces, cuando las personas se empiezan a preparar desde sus talentos y sus dones, desde la autocrítica, de no dejarse llevar ni a la política ni a la religión, te vuelves peligroso. Porque tienen miedo de que una persona mueva la intelectualidad, mueva la mente de las masas. Si ustedes se dan cuenta, el entretenimiento y las canciones de hoy en día, y esto voy a sonar viejo, pero es así, mueven son emociones. Mueven es el placer. No mueven nunca la mente. Porque si empiezan a mover la mente, las personas van a dejar de consumir de la misma manera esos contenidos. Y necesitamos, o el sistema diría, necesitamos personas que no muevan tanto la mente, sino que muevan más sus cuerpos, muevan más el placer y muevan más sus emociones, sus impulsividades. Porque precisamente el consumo de las cosas se mueve bajo impulsividades, no tanto por la racionalidad. Por eso la psicología del color, la mercadotecnia, el neuromarketing y todo ese tipo de cosas, porque precisamente hay un aparataje de científicos, porque son científicos que manejan todos estos hilos para que las personas mantengan el sistema de consumo. Más allá que sea un sistema capitalista, más allá que sea un sistema socialista, comunista, etcétera, lo que usted quiera. Pero ahí está. Entonces, cuando en vez de armar revoluciones y armar discursos y creer en un político, creer en el próximo Mesías o el próximo Papa que pueda venir este año o el próximo, vamos a evaluar sinceramente lo que nosotros podemos hacer en este mapa que te he mostrado al principio. ¿Qué es lo que está a tus manos? Sin esperar nada del exterior. ¿Qué puedes iniciar tú? Tampoco el día de mañana vamos a hablar de teoría de conspiración y todo lo demás, porque eso tampoco es la idea, porque también ese sistema tiene sus fallas. Puedo hacer un video en un futuro sobre eso. Pero más allá de un sistema de gobierno oscuro, de los Illuminati o ese tipo de teorías que siempre aparecen cuando se hablan de estos nichos de misterios, de espiritualidad, de nueva era, del sistema y todo lo demás, la única manera de resolver los asuntos del sistema, no tanto combatir el sistema, porque el sistema no es malo per se. Lo que está mal es o son las personas que manejan el sistema. Para mejorar y perfeccionar, aunque la perfección existe, pero para mejorar la cuestión del sistema, uno debe ver qué es lo que uno tiene en sus manos para poder dar algo. Pero si no nos conocemos, si no estamos claros, menos podemos dar. Por eso que he realizado estas reflexiones incómodas, porque las reflexiones incómodas hacen alborotar el avispero. Tienen un montón de avispas en un frasco dormido, de repente le haces así y empieza el avispero a moverse. Alborotar algo dormido, alborotar algo que estaba por hecho. Y cuando haces eso, tú descartas el trigo de la paja. Pero si no mueves el intelecto, vas a dar también aquellas cosas que son mentiras por hechas. Porque te lo dice una autoridad. Puede venir cualquier autoridad, pero usted debe de cuestionar, porque no hay ninguna verdad. Incluso venida de la ciencia, porque lo que la ciencia dice un día, mañana la puede modificar para mejor. Porque la ciencia no es perfecta y un científico serio nunca te va a decir que su ciencia es perfecta, sino que evoluciona, porque eso es así, el causa natural de las cosas, ¿no? Tampoco no hay que meterse contra la ciencia o ser un negacionista. Pero más allá de que tengan razón o no, es tener criterio propio. Y la mente es el único órgano que tienes y que es gratuito y es el mayor capital que usted tiene, que no puede ser manipulado a menos que usted consciente o inconscientemente se deje manipular. Te voy a dejar aquí una lista de reflexiones incómodas, varios videos, donde te pueden interesar y mover el avispero mental para empezar a tener dudas, criterio propio. Opinar, estoy en contra, estoy a favor, me interesa, no me interesa. Usted ve. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenido, bienvenida a Proyecto Orión y si no te has suscrito, suscríbete porque van a venir más reflexiones al respecto. Y sin más nada que agregar,
Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.